sin diálogo, apoyos y desde hoy sin puestos, todos dan por muerta la legislatura de Sánchez, pero el presidente calla, resistirá. Esto es La Dos Noticias, comenzamos. El presidente Sánchez abandonaba así el Congreso esta mañana sin decir ni pío ni una explicación sobre qué piensa hacer después de haberse confirmado que ya no tiene apoyos suficientes para sacar adelante sus políticas. Hoy una mayoría de diputados, entre los que estaban los nacionalistas catalanes, le han tumbado los presupuestos. Con las cuentas es muy probable que caiga también su gobierno. Moncloa ha anunciado que el presidente despejará esa duda el viernes después del Consejo de Ministros. Según la Constitución, debe reunirse con ellos antes de decidir cuándo disolver las Cortes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular dice que el Congreso ha tumbado hoy no solo las cuentas públicas, sino sobre todo a Pedro Sánchez. El presidente podría decidir no acortar la legislatura y seguir gobernando por decretos, pero a estas alturas pocos apuestan por esa posibilidad. La mayoría de los partidos ya se han puesto en modo elecciones y la pregunta es ¿qué día se celebrarán? Presentes 348 más 2 votos. El recuento de votos confirma las peores previsiones del Gobierno. Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas catalanes devuelven sus cuentas a Pedro Sánchez. Presidente, ¿va a convocar elecciones esta tarde? Presidente, ¿elecciones todas juntas? Y el Gobierno, Unidos Podemos y el PNV han intentado hasta el último minuto que los independentistas catalanes dieran marcha atrás con sus enmiendas. Todo ha sido inútil. Que es una gran oportunidad perdida, porque saben ellos que tarde o temprano habrá que empezar a dialogar y a negociar una solución democrática. El Gobierno ha renunciado a aprobar estos presupuestos, no se ha esforzado para nada en los últimos días. Lo que significa el veto a los presupuestos lo explica desde lo práctico la ministra de Economía. La derecha dice que no a la subida del salario mínimo interprofesional, la derecha dice que no a la subida de pensiones, a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en condiciones reales, que están diciendo que no a que se abarate la factura de la luz, están diciendo que no a la mayor dotación de becas o a la mayor dotación de dependencia. Este rechazo a las cuentas lo que supone es la pérdida de confianza hacia el Gobierno y cargarse su proyecto de futuro para lo que queda de legislatura. Sánchez podría optar por prorrogar los actuales, pero resulta que tampoco son tan actuales porque los heredó de Rajoy. Podría también seguir gobernando a golpe de decreto, algo muy difícil con sus 84 diputados. Así que hoy en el hemiciclo todos han asumido la idea de elecciones anticipadas. Que después de medio año reclamándolo, ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales. Señor Sánchez, si nos está viendo o escuchando, convoque elecciones ya. No puede agonizar más lo que está agotado y muerto. Esta votación ha reflejado con clara evidencia los límites del Partido Socialista y de Pedro Sánchez para gobernar en solitario y, por tanto, asumo que va a haber una convocatoria de elecciones. Y ya se ha hablado del 14 de abril, del 28 y hasta del otoño. La fecha solo la sabe Sánchez y de momento guarda silencio. Esta ha sido la segunda vez en democracia que fracasan las cuentas de un gobierno. También le pasó a Felipe González en octubre de 1995 y también por los diputados catalanes, entonces Convergencia y Unió. Y fuimos a elecciones anticipadas en marzo del 96. Con los presupuestos de Sánchez caen la mayoría de las medidas que contienen, pero algunas que ya habían sido aprobadas por decreto ley y convalidadas se mantienen. Es el caso, por ejemplo, de la subida de las pensiones, la mejora de la protección social de los autónomos o el aumento del salario mínimo a 900 euros. En cambio, decae el subsidio a los parados de más de 52 años, el permiso de paternidad de 8 semanas, la eliminación del copago farmacéutico, los 220 millones de financiación del Pacto contra la Violencia de Género. Como veis, tenemos algunos problemas con los rótulos que nos salen, estamos intentando arreglarlo, pero bueno, seguimos con ello. La crisis de Cataluña ha sido el detonante de que la legislatura tenga probablemente que acortarse. Hoy en el Supremo se celebraba la segunda jornada del juicio del Procés. Si ayer las defensas de los líderes independentistas alegaron que se están juzgando el derecho a la protesta de los catalanes y las ideas políticas de sus líderes, hoy las acusaciones han rebatido todos esos argumentos.
El fiscal Zaragoza ha acusado a las defensas de pretender crear una realidad distorsionada de la calidad e independencia de la justicia española en particular y del Estado de Derecho en general, y ha rebatido la denuncia masiva de violaciones de derechos fundamentales de los acusados que hicieron ayer los abogados. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico. Los independentistas sostienen que este proceso es un juicio a la democracia española que no tolera la discrepancia política y la protesta pacífica. Pero para el fiscal, nada más lejos de la realidad. Este es un juicio en defensa de la democracia. Nadie está por encima de la ley y por ello actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune. También rechaza la Fiscalía que esta sea una causa general contra el independentismo. Los procesados no se limitaron a defender una opción política, utilizando los medios admisibles en derecho dentro de un sistema democrático, sino que recurrieron primero a una reiterada desobediencia y después a las movilizaciones populares como instrumento para presionar y hacer claudicar al Estado y hacer efectiva así la proclamación unilateral de la independencia. Así, ha rebatido una a una todas las tesis de la defensa independentista. Después, el fiscal Cadena explicaba por qué consideran que hay un delito de rebelión. El poder de los Mossos d'Esquadra que se ponen completamente al lado de la rebelión, más la utilización de las murallas humanas que se lanzan contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pretenden, en cumplimiento de las órdenes de los jueces, evitar el referéndum, evidentemente se incurre en la violencia y en la intimidación. Si hubo o no violencia es central en el juicio. La abogacía del Estado entiende que no y por eso no acusa por rebelión, sino por sedición. Además, lamenta, en este afán de internacionalizar este asunto en concreto, en llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión que es estrictamente de derecho interno. La sesión de hoy ha puesto fin a las alegaciones previas. Mañana comenzarán a desfilar los acusados ante el tribunal. El primero, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión y malversación de fondos públicos. Nueva alerta sobre el abuso de los contratos temporales en España. Esta vez viene de la Organización Internacional del Trabajo, que advierte de que la temporalidad ha pasado del 23 al 26% en los últimos 5 años, muy superior a la media europea, que es del 8%. Y la tasa es peor. Entre los jóvenes, 3 de cada 4 tienen un contrato temporal. Además, según la OIT, alrededor del 20% de los trabajadores por cuenta propia en España corren el riesgo de vivir en la pobreza. La cara positiva la da el paro. La OIT cree que bajará del 15,5% actual al 14% en 2020. La guerra en Siria está a punto de quedar sentenciada. El régimen de Al-Assad controla ya prácticamente todo el territorio. Los rebeldes solo resisten en Idlib, al oeste, su último bastión. Pero la maquinaria de guerra se concentra ahora en el este, en acabar con el último reducto del Estado Islámico. El califato ya es historia y el problema ahora es qué hacer con los discípulos yihadistas. Bagud, este de Siria, apenas 4 kilómetros cuadrados. Este pequeño pueblo en el desierto es el último reducto del Estado Islámico. Según las fuerzas kurdas, los únicos que les combaten sobre el terreno, solo quedan 600 yihadistas, pero les está costando expulsarlos. Como en Mosul o Alepo, la táctica del Daesh aquí es atrincherarse tras la población. 20.000 personas ya han huido de Bagud, la mayoría mujeres y niños. Los kurdos sospechan que entre los que escapan hay yihadistas camuflados, muchos extranjeros que se unieron al Daesh y que tratan de volver a sus países, como Mohamed, británico acusado de terrorismo. I came here to do humanitarian work. I have hurt nobody. I have done nothing wrong other than work in a hospital. Es uno de los problemas que deja tras de sí el Estado Islámico. ¿Qué hacer con los combatientes extranjeros y con las llamadas viudas negras, sus mujeres? Al norte de Siria, en este campamento, permanecen recluidas 500 de esas esposas del Estado Islámico. Kimberly, canadiense, es una de las últimas en llegar. Se unió al Daesh en 2016. 3 años de lavado de cerebro que se notan. Yes, I knew about Charlie Hebdo, yeah.
But again, we'd had an attack on Canadian soil as well. I chalked it up to being a handful of individual lone wolves that were kind of acting on their own. Este otro centro se ocupa de los cachorros del Daesh, chavales que crecieron bajo el régimen de terror, adoctrinados para inmolarse o matar. Karim vivía en Francia hasta que su padre decidió llevárselo a Siria para unirse al califato. Tenía 9 años. Ha visto cosas que ningún niño debería ver jamás. Première chose, je veux rester avec ma mère et je parle de tout ce qui s'est passé, tout. Tu vas oublier le passé. Tout, je dois parler avec ma mère, première chose. Liberados de las garras del ISIS, aquí intentan ahora desradicalizarlos. Les enseñan a leer, a escribir, geografía. Porque hasta hace poco para ellos el centro del universo era el Estado Islámico. Bueno, pues cambiar de ideología en política no es nada sorprendente, pero lo de este diputado holandés ha sorprendido a todos. Van Klaveren ha pasado de ser un reconocido islamófobo a convertirse en musulmán. Después de estudiar esta religión para escribir un libro, ha acabado haciendo suyo todo lo que antes atacaba. Llegó a decir que el Islam era una gran mentira y el Corán veneno. Un argumentario que antes Klaveren compartía con su partido, la extrema derecha holandesa de Wilders. Y no es el primero que se convierte al Islam. Ya lo hizo hace 6 años el exdiputado Arnold van Doorn, que ha felicitado en Twitter al que ha vuelto a ser su compañero. Dice que nunca imaginó que el partido de extrema derecha se convertiría en caldo de cultivo para conversos. Empezó hace 10 años en Francia como un grupo privado de Facebook solo para hombres y con el objetivo de burlarse de las mujeres. Se autodenominaban la Liga de LOL y el periódico Libération acaba de destapar este escándalo, el mayor caso de ciberacoso en el país tras el que se escondían más de 30 importantes periodistas. Entre las víctimas, sus compañeras de profesión. Todo empezó en un grupo cerrado de Facebook, la Liga de LOL. A simple vista suena como algo inofensivo y probablemente gracioso. Al parecer, para sus participantes lo era. En este selecto grupo que comenzó en 2009 se dedicaban a hacer, entre otras cosas, comentarios homófobos o racistas, pero sus presas favoritas eran las mujeres. Las acosaban, se burlaban de ellas e incluso hacían bromas sobre violaciones. Y lo sorprendente es que este grupo de más de 30 hombres está formado por periodistas, muchos de ellos en los medios más importantes de Francia. Sus víctimas eran además sus compañeras. Il y avait d'autres choses tout à fait dégradantes comme un photomontage de mon visage sur le corps d'une actrice pornographique dans une position très équivoque. On sentait la malveillance derrière. On sentait vraiment la volonté de nuire. Et c'était pas tant le contenu que la répétition sur le long terme, régulièrement et par une meute. Manada que abusaba de su poder e influencia en los medios parisinos, lo que les ha permitido campar a sus anchas hasta ahora. Lo ha destapado oficialmente el periódico Libération. Precisamente de ahí salen varios de sus integrantes y el creador del grupo. Uno de los participantes más activos era el editor web del periódico, que tras el caso, al igual que el resto, ha sido despedido. Y no son los únicos. Esta semana numerosos periodistas de medios como Le Monde o Huffington Post se han ido a la calle. Ahora llegan las disculpas y excusas pertinentes. A pesar de que la mayoría de pruebas son difíciles de encontrar y los casos estarían prescritos ya, la ministra de Igualdad luchará para llevarles ante la justicia. Además, los medios de comunicación han asegurado que no piensan tolerar estos comportamientos que ayudan a que el 90% de las francesas hayan sufrido algún tipo de acoso a lo largo de su vida. Sierra Leona ha declarado la violencia sexual como emergencia nacional ante el alarmante número de violaciones que sufre el país. La policía ha recibido 8.500 denuncias en el último año, el doble que el anterior, y 1/3 de las víctimas son menores. Después de meses de campaña de los activistas, el presidente de Sierra Leona ha respondido con medidas para combatir esta lacra, entre ellas que los violadores de menores sean condenados a cadena perpetua y no a 15 años como hasta ahora, y crear una división especial de jueces que se ocupen de la violencia de género en un país donde este tema aún es tabú. Hace solo 12 años que el Parlamento aprobó sus primeras leyes de igualdad gracias a la presión de los grupos feministas. Los Ogoni son una etnia del sur de Nigeria. Suman algo más de medio millón.
Pero la zona que habitan el delta del Níger, además de fértil, también tiene petróleo. Desde 1960, las petroleras occidentales, principalmente la anglo-holandesa Shell, han sacado allí un beneficio de más de medio billón con B de euros, según Amnistía Internacional. El dinero ha llenado sus bolsillos y los del gobierno nigeriano, que obtiene así el 80% de sus ingresos, pero no ha llegado a la población, incluidos los Ogoni. Lo que sí ha llegado hasta ellos es la contaminación. Más de 1,5 millones de toneladas de crudo vertidas, un volumen equivalente a 20 veces la cantidad derramada por el Prestige. En los años 90, liderados por el poeta nigeriano Ken Saro-Wiwa, los Ogoni se rebelaron contra la destrucción de su tierra y reclamaron su parte de los beneficios. La dictadura de Sani Abacha reprimió brutalmente las revueltas. Saro-Wiwa y 8 activistas más fueron sentenciados por estos disturbios y ejecutados. Según Amnistía Internacional, la petrolera Shell colaboró con el gobierno nigeriano, no solo en la represión y detención de los 9 activistas ahorcados, también en las torturas. Después de una década de lucha judicial, el caso ha llegado al Tribunal Internacional de La Haya, en Holanda. Allí, 2 de las viudas de los Ogonis ejecutados piden justicia. My life to make me a refugee, living in harsh conditions with my entire family. I have been made to pay the penalty for the crime perpetrated by Shell. The pain I have been through, the pain that I have been living in, this years does not seem to go away. Ken Saro-Wiwa murió con 54 años. En 1996 fue nominado al Nobel de la Paz. En 2011, la ONU confirmó que al menos 10 comunidades Ogoni padecían un nivel extremo de contaminación. Un tribunal británico ya obligó en 2017 a la Shell a pagar 70 millones de euros a Nigeria por sus vertidos. Fue un acuerdo extrajudicial. Ahora los Ogoni reclaman una sentencia que condene oficialmente el comportamiento criminal de Shell. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico y atractivo que existe y hoy celebramos su día con el lema Diálogo, Tolerancia y Paz. La UNESCO nos recuerda su importancia para unir a comunidades diversas y su utilidad contra la violencia y la propagación de conflictos. Todo noticias, como dicen nuestros compañeros de Radio 5. Atención, españoles. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Puede usted contarnos? El ministro de Información y Turismo cuando intentaban un comunicado que tiene ya en sus manos nuestro compañero Luis Mancero. Toda la información. Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Nuestro compañero Alejo García, lo jadeante, casi sin aire, porque había tenido que subir 2 plantas, las 2 plantas que separaban la redacción de los estudios, pues anunció que el Partido Comunista de España era un partido ya legal. En familia, con amigos o tomándonos un café. A su lado hemos vivido innumerables momentos de nuestra historia. Mucho ha pasado desde la primera retransmisión de Radio Nacional de España. Hoy sus profesionales trabajan codo a codo con los de Radio 5 Todo Noticias, que en abril cumplirá 25 años.
que eso haya tumbado las cuentas públicas para 2019, se lo veníamos diciendo. Radio Nacional de España era, yo creo, la única radio en este país que era capaz de poner en marcha una radio todo noticias, que ya era una realidad en Francia. Hoy es el Día Internacional de la Radio, lo estamos celebrando en Radio 3, en horario empieza todo y de repente... Uno de los activos de la radio es la inmediatez, pero ¿cómo competir con Internet? La radio está adaptándose a la nueva era digital para enganchar especialmente a los jóvenes que prefieren escucharla a través del ordenador o el móvil. Piensa en la de plataformas de streaming y de podcast que están siendo compradas por grandes multinacionales. O sea, esta cosa, la de hablar, la de entendernos, siempre va a seguir existiendo. Tiene futuro para rato, todos coinciden, su magia reside en su cercanía. Incluso para Freddie Mercury era su única amiga en las noches de adolescente. El pasajero es un trabajo, una instalación de gran formato que explora, que aborda, que intenta investigar cómo se comportan elementos matéricos como las piedras, el océano, con la energía, en una especie de discurso metafísico que intenta envolver al visitante en una atmósfera alterada, ¿no? El trabajo en la instalación es un híbrido, es una mezcla entre un dispositivo de arte electrónico, un diseño electrónico de gran formato que emplea para su desarrollo visual 400 lámparas de gas, una luz que es muy matérica, en comunicación con un sistema audiovisual de 3 retroproyecciones que genera un diálogo permanente entre esta forma más electrónica y esta otra forma más orgánica, ¿no? Mi trabajo, desde hace ya muchos años, está vinculado a la experimentación técnica para conseguir obtener formas que exploran de alguna manera lo antropológico. Es mi campo de acción, de interés. Este tipo de experimentaciones está muy vinculado hacia elementos, esculturas de gran formato, de gran escala, que permiten que el espectador, cuando entre en la sala, tenga una experiencia alterada, ¿no? Precisamente uno de los referentes de la capital de la cultura digital y las artes visuales cumple 10 años. Madatak, la muestra de arte digital, audiovisual y tecnologías contemporáneas, celebra su 10ª edición en Madrid. Por aquí pasarán algunas de las figuras más importantes del arte electrónico que mostrarán sus trabajos en la mayor pantalla LED de Europa. A partir de hoy nos esperan 10 días de proyecciones y performance para interactuar con el sonido y la imagen, para plantearnos otras perspectivas más arriesgadas y originales para disfrutar del videoarte. La muestra está repartida en distintos espacios de Madrid, entre ellos la Cineteca, la casi recién estrenada nave digital o el Círculo de Bellas Artes. No hay que salir de nuestras fronteras para descubrir artífices del buen blues rock o country. Susan Santos es un buen ejemplo. Con más de 10 años en la carretera, esta extremeña ha conseguido, con sus increíbles riffs zurdos, convertirse en una auténtica blueswoman. No You Turn es un nuevo y quinto trabajo con el que tiene un objetivo claro en su música: prohibido cambiar de sentido. El título perfecto, porque el camino que tengo que seguir es seguir adelante. No sé a dónde me llevará, pero sin duda no voy a volver atrás. Esta guitarrista en alza, galardonada como mejor intérprete en los últimos European Blues Awards, fue a Los Ángeles a masterizar su Not You Turn, nada menos que con Peter Doll.
que es un tipo muy importante en Los Ángeles, ha trabajado desde Toto, Miles Davis, el Beach Boys, Glenn Frey, lo siguen muchísimos personajes. Autodidacta, no concibe su música si no es interpretada en inglés y, por supuesto, sin sus riffs contundentes e interminables al estilo rock sureño de los 70. En este disco yo creo que hay bastantes temáticas diferentes. También Freedom, que es un tema dedicado a la libertad. En Dry River es un tema que recuerdo que puede parecer como si fuera de una película del oeste. Está un poco ambientado como si estuviera perdida en mitad del desierto. Susan Santos está en plena gira española y en unos meses cruzará al otro lado del Atlántico con su guitarra colgada al hombro derecho, con el que dice es su proyecto más ambicioso. Paula Jornet es una joven cantante que ha sorprendido a la crítica musical por su madurez interpretativa y la calidez de su voz. Con su alter ego Paula y en inglés nos transportamos a los clubs de soul y R&B, donde nos canta sobre el deseo, la provocación o la inestabilidad emocional. Nos trae Burn to Ashes y con él su pistoletazo de salida a su gira por España. Con ella nos vamos y después lo mejor de la arquitectura en escala humana. Leed, reflexionad y hasta mañana. Adiós. For a second, everything falls into place. For a breeze of time, I feel okay. Nothing matters, just your time we can seem to waste. For a second, I wanted to stay this way. I fell in love once without looking twice. Where I fell down, I can't get up. I fell in love at once without looking twice. Where I fell down, I can't get up. Without looking twice, where I fell down, I can't get up. I fell in love once without looking twice. Where I fell down, I can't get up. And I'm that cigarette you are the first night that we met. Burned to ashes by your breath, burned to ashes by your breath. No, I fell in love once, yeah. And I'm that cigarette you are the first night that we met. Burned to ashes by your breath, burned to ashes by your breath. Ha quedado precioso, Paula. Gracias. Muchas gracias. Oye, eres súper jovencita, pero la verdad es que, vamos, ha quedado precioso. No sé qué perspectivas tienes tú dentro de la música o... Pues nada, seguir ¿Qué tienes tocando planeado? y seguir tocando y sacando música y haciendo esto que es lo que me gusta y si tengo tanta suerte como hasta ahora, pues estupendo. ¿Y así a corto plazo?